Era un día como cualquier otro cuando Martín Lutero, el célebre reformador religioso, emprendió el viaje de regreso a su hogar en Erfurt. Acababa de graduarse como magíster y había iniciado estudios de jurisprudencia en la universidad. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Mientras se encontraba a unas horas de llegar a Erfurt, Lutero se vio sorprendido por una violenta tormenta eléctrica. De pronto, un rayo cayó tan cerca de él que la fuerza del impacto lo lanzó al suelo, aturdido y conmocionado. En ese momento de terror, Lutero invocó a Santa Ana, la patrona de los mineros, pues su padre se dedicaba a esa profesión. Aterrado ante la perspectiva de la muerte, Lutero hizo una promesa: dedicaría su vida al servicio de Dios. Menos de 2 semanas después, Martín Lutero llamó a la puerta de un claustro agustiniano en Erfurt y solicitó ser aceptado en la orden. Nacido el 10 de noviembre de 1483 en el seno de una familia de mineros, Lutero había sido bautizado al día siguiente, día de San Martín, de quien recibió su nombre. Su padre, Hans, y su madre, Margarete, habían criado a Martín en un entorno rural, con la esperanza de que llegara a ser un destacado funcionario civil para honrar a la familia. Así, Martín fue enviado a varias escuelas en Mansfeld, Magdeburgo y Eisenach. Sin embargo, la decisión de Lutero de abandonar su carrera secular no fue bien recibida por su padre. Impulsado por su fervorosa búsqueda de un Dios misericordioso y su miedo a la condenación, Lutero vio en la vida monástica la oportunidad de encontrar una existencia plena dentro de los muros del monasterio. Desde el principio, el joven monje demostró ser disciplinado y obediente. Ayunaba y rezaba durante 6 horas al día, dedicando tiempo a la meditación y la reflexión. Años más tarde, Lutero escribiría sobre su vida en el claustro: si alguno pudiera ganarse el cielo siendo monje, yo también lo habría conseguido. Menos de 2 años después de ingresar al monasterio, Lutero fue ordenado sacerdote en 1507. Concentrándose en sus estudios teológicos, un viaje a Roma en 1510 tendría un impacto fundamental en su vida. Lutero esperaba una profunda experiencia espiritual al visitar la Santa Sede, pero en su lugar, se encontró con la evidente corrupción que imperaba en la Iglesia Católica de aquel entonces. En 1512, Lutero obtuvo su doctorado en teología y se convirtió en profesor en la Universidad de Wittenberg, donde ya era respetado por sus colegas y superiores. Sin embargo, seguía preocupado por los malentendidos sobre la predicación de las indulgencias y la creencia errónea de que cualquier pecado podía ser perdonado mediante una indulgencia, en lugar de un arrepentimiento genuino y la fe. Profundizando en las Escrituras, Lutero encontró que la Iglesia no tenía base bíblica para sus prácticas de venta de indulgencias. Entendió que la salvación se alcanza solo por la gracia de Dios a través de la fe, basándose en el pasaje de Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Lutero continuó cuestionando las políticas, reglas y prácticas de la Iglesia, incluyendo la doctrina del purgatorio y la justificación bíblica del papado. Sus dudas se intensificaron en 1516, cuando el arzobispo de Maguncia, Alberto de Brandeburgo, comenzó a vender indulgencias en su región para pagar deudas personales y enviar parte del dinero al Papa. Lutero protestó contra estas prácticas, escribiendo sus 95 tesis en 1517, que clavó en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg. Esto no fue un desafío directo a la jerarquía eclesiástica ni al Papa, sino más bien un llamado a discutir y reformar las prácticas que consideraba contrarias a las enseñanzas bíblicas. En cuestión de 2 semanas, las ideas y propuestas de Lutero se esparcieron por todo el país y entre los ciudadanos alemanes. Pasados los meses, las tesis ya eran conocidas en toda Europa. Esta medida desató un debate que sacudió los cimientos de la Iglesia. Con la ayuda de la recién inventada imprenta, Martín Lutero pudo viralizar su mensaje rápidamente. Al recibir las tesis de Lutero, el Papa León X vio amenazada la autoridad de la Santa Iglesia. En consecuencia, envió delegaciones para persuadir a Lutero de que estaba equivocado, especialmente en lo relacionado con su solicitud de que el Papa no pudiera financiar la construcción de la Basílica de San Pedro mediante indulgencias. Un grupo de delegados de la Santa Sede, entre los que se encontraba el teólogo Johann Eck, antiguo amigo de Lutero, disputó con él y su compañero reformista, Andreas Karlstadt.
Eck mantenía la tesis de que se necesitaba una autoridad central para interpretar la Escritura, ya que, según él, no cualquiera que leyera la Biblia podría interpretarla por sí mismo, lo cual llevaría al caos, pues no todos podían comprender las Sagradas Escrituras correctamente. Eck argumentaba que la Iglesia se basaba en una tradición de eruditos para la interpretación de la Biblia, lo que significaba que se requería un concilio de estudiosos de las Escrituras para su comprensión. Por lo tanto, las propuestas de Lutero sobre la justificación por la fe estaban equivocadas. Sin embargo, Lutero era un hombre testarudo y firme en sus convicciones, por lo que rechazó retractarse. Hasta que, en el año 1520, pasó lo peor que podría pasarle a un monje sacerdote: fue acusado de herejía. El fin de su carrera sacerdotal llegó en enero de 1521, cuando fue excomulgado. El 18 de abril de 1521, Lutero volvió a rechazar retractarse, pronunciando estas memorables palabras: «Estoy comprometido por las Escrituras que he citado, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme, ni voy a hacerlo. De nada, porque no es ni seguro ni correcto ir contra la conciencia. No puedo hacerlo de otro modo, y aquí estoy. Que Dios me ayude». Lutero fue condenado como hereje y delincuente el 25 de mayo de 1521. Esto significaba que cualquiera que le ofreciera asistencia podía ser acusado, y que él podía ser ejecutado sin consecuencias. Durante su regreso a Wittenberg desde Worms, fue secuestrado por soldados de Federico, el elector de Sajonia, disfrazados de bandoleros para no levantar sospechas. Estos lo llevaron al castillo de Federico en Wartburg, donde quedó bajo su protección. Este fue el espacio propicio para que Lutero llevara a cabo uno de los mayores logros creativos de su vida: la traducción del Nuevo Testamento desde las Escrituras griegas al alemán. Como fugitivo del emperador y del papa, se dejó crecer la barba y adoptó una nueva identidad, la del caballero Junker George. Lutero hizo posible el acceso a la Biblia para todo el pueblo alemán. La Biblia no era un libro con el que el público general estuviera familiarizado, ni un libro que la mayoría de los individuos o familias pudieran poseer en sus hogares. Normalmente, las Biblias se encontraban encadenadas al púlpito o en manos de los monasterios y la realeza. Para 1534, Lutero había completado su traducción de las Escrituras del Antiguo Testamento, directamente del hebreo y del arameo. Su estilo literario no estaba dirigido a reyes ni a eruditos, sino más bien al pueblo sencillo. El resultado fue una Biblia fácil de entender para la gente común. Sin embargo, el padre del protestantismo separó arbitrariamente 7 libros deuterocanónicos y los colocó en un apéndice entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este apéndice venía acompañado por la siguiente explicación: apócrifos, estos libros no están en igualdad con las Escrituras, pero su lectura es útil y buena. Lutero, en sus escritos y comentarios, expresó reservas sobre el libro de Santiago, debido a su énfasis en la relación entre fe y obras. En su doctrina de la justificación por la fe sola, también conocida como sola fide, Lutero subrayaba que la salvación era un don gratuito de Dios, recibido únicamente a través de la fe en Cristo. Por lo tanto, un texto que aparentemente promovía la idea de que la fe sin obras es muerta, Santiago 2:26, contradecía su enseñanza central. Aunque Lutero no lo eliminó de las Biblias que tradujo al alemán, expresó dudas sobre su autoridad canónica, prefiriendo textos que subrayaban de manera más explícita la gracia salvadora de Dios. Otro libro que generó controversia fue el Apocalipsis de San Juan. Lutero cuestionó su inclusión en el canon del Nuevo Testamento debido a su complejidad simbólica y su potencial para interpretaciones erróneas. Sin embargo, no lo rechazó completamente y sugirió que no era esencial para la fe cristiana básica y debía ser leído con cautela y guía pastoral. El enfoque de Lutero en la centralidad de los evangelios y las epístolas paulinas reflejaba su intento de centrarse en lo que consideraba el mensaje claro y esencial del evangelio. Es importante destacar que las posiciones de Lutero sobre estos libros no fueron universalmente aceptadas dentro del movimiento protestante y han sido objeto de debate continuo entre eruditos bíblicos y teólogos.
No obstante, un siglo después, un grupo de teólogos protestantes se reunió en la abadía de Westminster para definir que los libros comúnmente llamados apócrifos por no ser de inspiración divina, no forman parte del canon de las Santas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios. De esta manera, surgió la Biblia protestante, que quedó con 66 libros, mientras que la Biblia católica contiene los 73 libros tradicionales. Las divisiones causadas por la reforma de Lutero no se limitaron al ámbito religioso, sino que también tuvieron profundos impactos políticos y sociales en Alemania. La lucha entre príncipes partidarios de la reforma y aquellos que permanecieron leales al catolicismo condujo a décadas de conflicto armado, conocido como la Guerra de los 30 Años, 1618 a 1648. Esta guerra devastó la región y dejó profundas cicatrices en el tejido social y político europeo. La reforma de Lutero no fue un evento aislado, sino que inspiró a otros líderes y movimientos en toda Europa. Personajes como Juan Calvino en Ginebra y Ulrico Zwinglio en Suiza llevaron adelante reformas similares que resultaron en la formación de denominaciones protestantes distintas, cada una con sus propias doctrinas y prácticas. Estas nuevas iglesias no solo desafiaron la supremacía de Roma, sino que también redefinieron la identidad religiosa y cultural de numerosas naciones europeas. El legado de las divisiones provocadas por la reforma de Martín Lutero sigue siendo complejo y motivo de estudio y reflexión en la teología y la historia. Si bien el movimiento reformador buscaba restaurar una comprensión más fiel del Evangelio, según sus seguidores, también desencadenó conflictos prolongados que alteraron profundamente la geografía política y religiosa de Europa. Por otra parte, el 13 de junio de 1525, Lutero se casó con Catalina de Bora, una monja que 2 años antes se había fugado del convento de Nimschen. En aquella época, la boda provocó un gran escándalo. Sus detractores condenaron la naturaleza lujuriosa de Lutero, al que identificaban con el demonio, y se horrorizaron de que ambos cónyuges hubiesen quebrantado los votos de castidad. Incluso los defensores de la reforma vieron en el acontecimiento un síntoma de debilidad en el reformador. Las autoridades cedieron a Lutero el antiguo convento de Wittenberg para que lo utilizara como hogar para su familia. El reformador acogía allí a numerosos sacerdotes, frailes y monjas que abandonaban sus iglesias y conventos por simpatía con las doctrinas luteranas. El matrimonio de Lutero tuvo 6 hijos, 3 niños y 3 niñas, de los cuales 2 murieron. A medida que su brillante carrera comenzaba a declinar, su salud también se deterioraba. En 1537, Lutero comenzó a padecer terribles dolores causados por infecciones del oído, problemas digestivos y dolor en las muelas que lo atormentaban. Si esto fuera poco, su hija Magdalena, nacida el 5 de mayo de 1529, murió en los brazos de su padre el 20 de septiembre de 1542. Su muerte fue devastadora para Lutero, quien parecía haber perdido el rumbo. En 1543, Lutero publicó una obra titulada Sobre los judíos y sus mentiras, en la que no se guardó el odio y el desprecio que sentía hacia el pueblo judío. Hizo afirmaciones apoyando el antisemitismo y etiquetando a los judíos como un pueblo despreciable, negándoles su condición de pueblo de Dios. Escribió que su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben ser considerados sucios y que no se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia ni facilitar protección legal alguna. Incluso llegó a preconizar su asesinato, escribiendo que seremos culpables de no destruirlos. La retórica antijudía de Lutero contribuyó significativamente al desarrollo del antisemitismo en Alemania y, décadas más tarde, proporcionó una base fundamental para los ataques del partido nazi contra los judíos. La salud de Lutero se deterioraba cada día. Además de las enfermedades que padecía, sufría de artritis. Cuando realizó su último viaje, después de la cena, pasadas las 8 de la noche, Lutero sufrió dolores en el pecho, presintiendo que su muerte se acercaba. Se fue a la cama y lloró, diciendo: «En tus manos encomiendo mi espíritu. Me has redimido, oh Señor, fiel Dios». A la 1 de la madrugada, despertó con un dolor de pecho y lo envolvieron con toallas calientes. Lutero agradeció a Dios por haberle revelado a su Hijo, Jesús, y murió. Suscríbete